siendo bisexual. Ajá. Lesbiana. Pero no, bisexual y lesbiana son cosas totalmente diferentes. Para mí el bisexualismo no existe. Y me empieza a gritar, es que tú eres una maldita lesbiana asquerosa, me engañas con mujeres. Tuvimos una relación amorosa. Ok, todas las organizaciones de psiquiatras y psicólogos ya han dicho que el bisexualismo, el homosexualismo no son desórdenes mentales. El niño está en peligro, su vida está en mucho peligro. El esposo le da golpe, vi sangre, la ha cogido por el cuello, la ha ahorcado, le ha hecho de toda clase de cosas. Con el bebito, este hombre suena como una bestia. Sí, es un loco, es un maldito loco de verdad. Esta señora es una metiche. Se quiere meter en mi vida. ¿Tú usas drogas? Yo soy el esposo de ella. ¿Y quién te mandó a ti a pasar? Es que yo no puedo seguir escuchando a esta señora diciendo mentiras. ¡No lo hagas! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El cineasta norteamericano Woody Allen dijo: ser bisexual duplica las oportunidades de conseguir una cita el sábado por la noche. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Muy simpático, Mr. Woody Allen. Bueno, pues vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasen los litigantes? Y por eso no creí necesaria hablarle acerca de mi pasado bisexual. Porque es eso, es pasado. Ella es lesbiana. Punto. La bisexualidad no existe, eso lo inventaron para acostarse. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, casco. Buenas tardes y bienvenidos. Tania, explícame tu demanda contra Alejandro y dime lo que estás exigiendo para resolver este caso. Alejandro es mi prometido y lo que yo quiero es exigirle a él que tome una terapia de pareja sexual conmigo para que entienda mi pasado bisexual. Yo no voy a tomar nada de terapia, ¿ok? Eso suena rarísimo, porque, o sea, el bisexualismo es una condición humana, una orientación sexual humana que no desaparece con el pasado. O sea, se extiende a través del tiempo con la vida del ser humano. Entonces, Claro, yo sigo siendo bisexual, ajá. Lesbiana. pero no, bisexual y lesbiana son Bueno, cosas totalmente Ok, diferentes. ok. Ya, yo Pero entiendo. a lo Ok, que yo me- ¿este hombre es tu novio o fue tu novio? Es mi prometido, hace 2 años nos conocimos. Yo estaba en una galería de arte y lo vi. Y en cuanto lo vi, dije, él es el amor de mi vida. Y en ese momento, aunque yo soy bisexual, lo llamo pasado porque yo no tengo ojos para nadie, solo para él. Ni Ok. para otra mujer, ni para otro hombre. Muy bien. Él y yo decidimos casarnos hace 6 meses porque nunca hemos tenido una pelea. En Después estos de 2 años, nada, todo 2 perfecto. años de relación Y, maravillosa, se lo iban a mejor. casar. Entonces, como él gana más que yo, decidimos que él se queda trabajando aquí en Los Ángeles y yo iba a viajar a México y lo hice porque Sí, con tu nuestra amiga, la que te familia- acostaste, con mi dinero. Porque nuestra familia está en México y como aquí no tenemos gente, queremos celebrarlo allá. Todo pasó sin ningún problema hasta mi último viaje. Yo llegué a la casa, entro a nuestra habitación y todo está patas para arriba. La ropa aventada, las gavetas salidas, mis fotos destrozadas por todos lados porque yo tenía una cajita con fotos. Me espanto muchísimo, cojo el phone para llamar a la policía y en eso llega Alejandro, borrachísimo, y me empieza a gritar, es que tú eres una maldita lesbiana asquerosa, me engañas con mujeres. Yo lo vi violento, me asusté y me escondí en el baño. Yo no sabía qué estaba pasando hasta que me enteré que él coge mi cajoncito de fotos, las empieza a revisar y ve una foto en donde me estoy besando con una chica. Atascándose. Yo le explico que eso es pasado,
Que eso Ok. fue antes de conocernos. Ok, Tania. Para mí es inconcebible tener una relación con una persona por 2 años, planear un matrimonio y no explicarle quién has sido, qué has hecho. Totalmente de yo acuerdo. quiero entender qué tipo de relación tienen los seres humanos hoy en día que consolidan hasta llegar al punto de casarse y descubren momentos antes del matrimonio algo que es parte de la vida de quien va a ser su cónyuge. Porque si no salen todos estos esqueletos luego y mira lo que ha pasado acá. Háblame de ti, a ver. Lo que le dije a él es lo mismo que le voy a contar ahorita a usted. Yo cuando era pequeña me gustaban los chicos y siempre me gustaron los chicos. Cuando entro al high school, conozco a una chica y me enamoro de ella. Pensaba, maripositas, todo esto. Y yo me asusté porque dije, no, yo tengo novio y a mí me gustan los niños, ¿por qué estoy sintiendo estas cosas? Me alejé de ella. Muy bien. Pasó el tiempo y yo seguí teniendo novios. Un día en el hospital veo que entra una enfermera guapísima y lo vuelvo a sentir y me vuelvo a enamorar y yo dije, es que estoy enferma, está mal, y me empecé hasta yo misma a castigar creyendo que eso no era correcto, porque yo toda mi vida estaba bajo un régimen. Pero yo fui al psicólogo, me atendí y él me explicó, no pasa nada, tú eres bisexual. Lesbiana. Ok, entonces psicólogo, ¿qué te digo? Que no pasaba nada, que yo lo que era bisexual. Y entonces yo no veo a las personas por un sexo, yo no veo si eres hombre o mujer. Veo tu corazón, veo tu alma, veo tu mente y es de lo que me enamoro, más allá de qué traigas allá abajo. Ok. Bueno, aunque tengo que decirle que con mi hombre, pues estoy muy satisfecha. Por eso ya no me interesan las chicas ni los chicos, aunque siga teniendo una tendencia. O sea, me estás diciendo que porque estás enamorada de él Sí. y comprometida con Sí. él, realmente No tu tengo ojos para bisexualismo es nada. irrelevante en tu Exactamente. relación. Porque mientras que estés enamorada de él y la relación funcione bien, le vas a ser fiel, le vas a ser leal y Sí. no hay problema. Exacto, por eso yo nunca le hablé de mi pasado. Entonces, tu seducción es que vayan a una terapia para Sí, que le entienda lo que tú me acabas de explicar. Sí. Perfecto. Ok, voy a hacer un corto receso, vamos a respirar y a la vuelta respondes a la demanda. Claro, claro. Y regresamos enseguida. En mi familia hubo un caso similar. Mi mamá nos dejó por su mejor amiga. Porque por lo menos sabe lo que un hombre hace, pero lo que la mujer hace, en realidad no lo sabe. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.